Hola a todos y bienvenidos a otra actualización de la Alianza por parte de Ismael Pérez. En esta ocasión va a discutir sobre algunas de las razones por las que Trump fue encargado de mantener a sus enemigos más cerca. También quieren que comparta Ismael con vosotros un archivo que describe la diferencia entre las tribus reales del antiguo Israel y, por supuesto, la imitación falsa, como quieran llamarlo hoy. También pudo acceder a algunos de los archivos ocultos que aparentemente han sido preservados por las sociedades secretas benevolentes de las que hoy proviene la Alianza. Según esta revelación, la mayor decepción de la historia humana no fue el ascenso y caída de imperios, sino la desaparición de un pueblo antiguo cuyo verdadero linaje se ocultó del mundo. Estamos hablando de las tribus perdidas de Israel, los verdaderos israelitas, descendientes de Abraham, Jacob, David, Salomón, Jesús, María Magdalena. Según los archivos de la Alianza, eran conocidos como las tribus originales del pacto o los guardianes del pacto de la antigüedad, y nunca fueron completamente destruidos, ni siquiera fueron absorbidos por los reinos que los conquistaron. En cambio, las 10 tribus perdidas de Israel, los verdaderos israelitas, después de una serie de guerras devastadoras en el viejo mundo, migraron. Sus descendientes se dispersaron por el mundo conocido. En lugar de permanecer en Israel, fueron a diferentes partes del mundo para protegerse. Algunos viajaron hacia Occidente, a Europa, otros a tierras como África y el Este, y otros cruzaron los mares hace más de 2000 años. Algunas de estas tribus ocultas de los israelitas originales ya tenían tecnologías de navegación marítima, tenían barcos, cruzaron los mares y llegaron a las Américas y otras islas. Con el paso de los siglos, las identidades reales de los verdaderos descendientes de los israelitas se fragmentaron. Sus historias se oscurecieron y sus genealogías fueron intencionalmente ocultadas y protegidas por sociedades secretas benevolentes como los Caballeros Templarios. Según los registros de la Alianza, esto no fue por accidente. Los antiguos enemigos de las tribus del pacto, los descendientes de los constructores de la Torre de Babilonia, siempre buscaron erradicar todo rastro de los israelitas originales y sus linajes. Esta dinastía rival creía que mientras sobrevivieran los descendientes del pacto, su sueño de dominación global nunca podría realizarse completamente. Esto explica por qué a lo largo de la historia ha habido una cacería contra los descendientes del rey David durante miles de años. Y nuevamente los descendientes del rey David y las 10 tribus perdidas de Israel no son los mismos judíos que ocupan ese estado en el Medio Oriente hoy. Los historiadores de la Alianza se refieren a esta encubierta y ocultación de su verdadero origen como la gran ocultación, porque los descendientes de Nimrod de Babilonia, que fueron las fuentes de poder de todos los imperios, siempre buscaron terminar o destruir a los verdaderos. Según este archivo, registros familiares enteros desaparecieron. Esto se hizo a propósito para proteger a los verdaderos descendientes. Incluso bibliotecas antiguas fueron quemadas. Genealogías fueron alteradas en los registros públicos, pero a través de las sociedades secretas positivas se mantuvieron intactos los verdaderos registros genealógicos. Con el tiempo, según este archivo, los verdaderos descendientes del antiguo Israel también olvidaron quiénes eran. Mucho de esto ocurrió desde la caída del anillo de Salomón, incluso se remonta a antes de Jesús y María Magdalena. Según el archivo, fue justo después de la caída del anillo de Salomón que los descendientes de Nimrod emergieron como instituciones poderosas reclamando autoridad sobre las tradiciones sagradas de la antigüedad. Fueron las mismas familias que erigieron el Imperio Romano. Estas organizaciones mantuvieron control sobre religiones, sistemas políticos y financieros y moldearon la civilización según sus objetivos. Para la época del Segundo Templo, alrededor del tiempo de Jesús, facciones competidoras ya habían emergido. Los fariseos y saduceos eran los prominentes fanáticos religiosos de la fe judía en esos días, aunque públicamente parecían divididos. Según los registros de la Alianza, desde detrás de las escenas, todos respondían a los consejos ocultos bajo el control del Sanedrín, lo que llamaban la sinagoga de Satanás hace 2000 años. La lucha descrita en las escrituras antiguas no era política, sino que representaba un conflicto continuo entre dos versiones competidoras para la humanidad.
Una visión promovía autoridad centralizada, jerarquía y control, atribuida a los descendientes de Nimrod. La otra, los israelitas originales, promovían soberanía, despertar espiritual y conexión directa con la fuente divina. Vemos instancias de estos principios emergiendo de remanentes de los israelitas originales a lo largo de Europa, como el reino de Septimania, el reino de los cátaros de Francia, la civilización tartaria. Estos son todos remanentes o estructuras construidas por los descendientes de los israelitas originales. A lo largo de los siglos, estas fuerzas opuestas continuaron su contienda detrás del escenario visible de la historia, aunque diferentes imperios surgieron y cayeron. La lucha oculta siempre perduró, basada en la batalla entre estos dos linajes, los linajes de los israelitas originales, los verdaderos israelitas y los descendientes de Nimrod. Los analistas de la Alianza creen que la era moderna representa la fase final de esta antigua lucha. Los sistemas construidos sobre el secreto eventualmente colapsan bajo el paso de sus propias contradicciones. La doctrina de la Alianza enseña que la corrupción no está ligada primero a una raza, etnia, religión o nacionalidad. La corrupción es una condición de la conciencia que puede emerger dentro de una institución cuando el poder se desconecta de la rendición de cuentas. Por esta razón, la Alianza distingue entre poblaciones y estructuras gobernantes. La gente nunca es el gobierno, el sistema es. Según los archivos, los descendientes de las antiguas tribus del pacto se han dispersado y continúan existiendo en todos los continentes, culturas y naciones. Para proteger sus genealogías tuvieron que mezclarse con todas las culturas. No se definían solo por la sangre, sino por valores, carácter y alineación espiritual. La profecía del retorno corresponde con la profecía del fin del anillo de Babilonia, que se ha enmascarado en tiempos modernos a través del sionismo moderno, que son extensiones del Vaticano, incluido Bibi, que era polaco. Cambió su apellido para parecer narigudo. Era descendiente del linaje de Nimrod, al igual que todos los sionistas políticos que operan en el Estado de Israel. Ellos son los verdaderos descendientes de Nimrod. Los historiadores de la Alianza concluyen que la victoria final, y por eso Israel fue guardado para el final, no se logrará mediante conquista, revolución o guerra. En cambio, ocurrirá cuando la humanidad recuerde quiénes son realmente. Esto es lo que está sucediendo ahora con el Gran Despertar. Esto traerá la era de la restauración, que corresponde a las profecías bíblicas de la restauración del reino de David, el reino de los descendientes de Yeshua y María Magdalena. Según los archivos de la Alianza preservados en los registros positivos de sociedades secretas que han estado trabajando con la humanidad blanca, la mayor decepción del actual gobierno sombra se llevó a cabo a través de la apropiación de identidad. Esto explica por qué la casa Rothschild inmediatamente tuvo que afirmar poder en Israel y establecer el reino del supuesto pueblo elegido. Lo que estaban haciendo era usurpar la identidad de lo que la Biblia llamó el pueblo elegido para justificar su supremacía sobre el resto de la raza humana. Según los textos antiguos, todos hablaban de los guardianes del pacto. Estamos hablando de los verdaderos descendientes de los israelitas, una civilización que fue encargada de preservar la sabiduría de la primera edad. Ahora, la sabiduría de la primera edad se remonta al Edén original. Esta enseñanza enfatizaba la soberanía, el desarrollo espiritual y la armonía con la fuente cósmica. Esto es lo que los verdaderos israelitas creían y practicaban. Esta era la verdadera historia de los verdaderos cristianos espirituales. Sin embargo, los historiadores de la Alianza afirman que tras las guerras antiguas, la facción corrupta emergió de las ruinas de los viejos imperios, continuando su agenda bajo un nuevo método. Este grupo, conocido colectivamente como la Hermandad Babilónica, entendió que controlar una civilización era más fácil que destruirla, así que en lugar de eliminar el legado de los guardianes del pacto, eligieron una estrategia más efectiva. Reclamaron el legado para sí mismos. A lo largo de los siglos, los usurpadores babilónicos, incluso la reina Lagarto de Inglaterra y Charles, eran descendientes de Nimrod. Se posicionaron gradualmente como los herederos de esta antigua autoridad.
Esto explica el reciente establecimiento del Estado de Israel por la Casa de los Rothschild. Establecieron instituciones, reescribieron todos los registros y elevaron narrativas cuidadosamente construidas, diseñadas para legitimar su gobierno. Según los archivos, su mayor arma no fue la fuerza, sino la percepción. Y lo que eso significa es que las masas llegaron a creer que el poder y la legitimidad fluían a través de las instituciones establecidas por el linaje babilónico, haciendo que el público pensara que ellos eran, por supuesto, el pueblo elegido de la Biblia. Pocos se han dado cuenta de que las enseñanzas originales de los guardianes del pacto habían sobrevivido en otros lugares, estaban ocultas entre comunidades dispersas, Tartaria siendo la última, y por supuesto sociedades secretas benevolentes como los caballeros templarios, la Orden Sagrada del Grial y en cierta medida los Rosacruces antes de la infiltración de los alumbrados bávaros. Según los eruditos de la Alianza, se refieren a este periodo como la era de la sustitución. Esto significa que los descendientes de Nimrod, que continuaron gobernando los anillos de poder, decidieron posar como el pueblo elegido de Dios. A lo largo de esta era, los verdaderos principios del pacto nunca fueron reemplazados por sistemas centrados en la jerarquía, nunca fueron reemplazados por sistemas que giraban en torno al control o la dependencia. Los símbolos permanecieron, los símbolos judíos permanecieron, pero sus significados fueron alterados y ahí es cuando invirtieron todo. Para el comienzo de la era moderna, que lleva al sionismo político, los descendientes de Nimrod, que son los mismos hoy que en los días de Jesús, la sinagoga de Satanás, habían construido lo que los historiadores de la Alianza llaman el Reino Sombra, una vasta red de instituciones políticas, financieras e ideológicas diseñada para preservar su influencia indefinidamente. Sin embargo, todo imperio contiene las semillas de su propia declinación, y a medida que la información se extendió gracias a la era de la información, la humanidad se volvió cada vez más consciente de este sistema oculto de poder. Se cree que hoy en día los cimientos de este reino sombra están comenzando a debilitarse. Cuanta más transparencia emerge, más difícil es mantener la ilusión de control. Esto se relaciona con por qué Israel fue guardado para el final. Se cree que aunque la sede del poder del Vaticano era conocida como la cabeza de la serpiente, el Papa Oscuro, se cree que Israel era la cola de la serpiente. Por eso empezaron con la cabeza de la serpiente primero y luego fueron avanzando, desestabilizando los sistemas globalistas hasta llegar al final, que es la cola, que es Israel. Los analistas, según la Alianza, creen que la era actual representa el capítulo final de la era de la sustitución. Y mucho de esto tiene que ver con la revelación que una vez que el Estado de Israel sea removido, y eso está en progreso, entonces la verdadera revelación de los descendientes de Israel, los auténticos, será restaurada nuevamente. Según los archivos, la restauración de los pactos no viene a través de la conquista, viene cuando la gente comienza a reclamar su propia conexión con la verdad y por lo tanto deja de otorgar autoridad incuestionable a instituciones que ya no sirven al bien común. Y solo entonces el reino sombra caerá completamente. Durante décadas, la alianza terrestre se ha enfocado en estructuras de poder ocultas que operan detrás de los gobiernos. Hemos visto esto sucediendo durante los últimos 10 años. Hemos visto arrestos teniendo lugar, organizaciones religiosas como el Vaticano volverse nulas, instituciones financieras desestabilizarse. Dentro de esta perspectiva, según la Alianza, Israel ha sido visto durante mucho tiempo no solo como un Estado-nación, sino como uno de los últimos bastiones de un antiguo sistema geopolítico que ha influido en los asuntos mundiales durante siglos. Según esta interpretación, la estrategia de la alianza nunca fue moverse contra cada institución simultáneamente. En cambio, la operación requería el desmantelamiento global de centros de poder interconectados en todo el globo antes de abordar lo que muchos consideraban la región más sensible y estratégicamente protegida de la Tierra, conocida como Medio Oriente. La creencia es que a medida que la corrupción era expuesta en sistemas financieros, organizaciones de inteligencia conectadas al Mossad, organizaciones políticas e incluso instituciones transnacionales, eventualmente se volverían hacia las estructuras que históricamente operaban detrás de las escenas de los asuntos globales. En este sentido, Israel representa la fase final de una operación mucho más grande, dirigida a terminar con la influencia de lo que los partidarios de la Alianza describen como este viejo sistema de control que se originó en Babilonia.
Muchos dentro de la comunidad alternativa han argumentado que facciones recientes que operan dentro del establecimiento político israelí han mantenido lazos históricos profundos con poderosos intereses religiosos, financieros y geopolíticos centrados en toda Europa y Medio Oriente. Desde esa perspectiva, la lucha moderna no es contra ningún pueblo, cultura o incluso fe, sino contra un sistema de corrupción que ha trascendido las fronteras nacionales. Y esta es la razón por la que algunos creen que Israel fue guardado para el final. Y Q, quien lo dijo en 2016. Ahora estamos viendo lo que sucede. Trump entró en la reunión del G7 hace unos días y estaba criticando fuertemente a Israel por no terminar la guerra con el Líbano. También escuchamos a J.D. Vance emitiendo una advertencia de que está en el mejor interés de Israel no ir en contra de su único aliado. Según fuentes de noticias alternativas, algunos medios de Israel están diciendo que tal vez necesitemos escenificar otro evento como lo que sucedió en 2001, el famoso 11 de septiembre, y de repente parece que el gobierno estadounidense se está divorciando del gobierno israelí. Hay una razón para esto. Trump fue encargado de mantener a sus enemigos más cerca. Esta región, conocida como Medio Oriente, aparentemente se encuentra en la encrucijada de la profecía antigua, la profecía global y la historia espiritual. Jerusalén ha sido considerada durante miles de años como un punto focal de la civilización, haciendo que cualquier transformación allí sea simbólicamente significativa a escala mundial. Los partidarios de este punto de vista creen que la profecía nunca fue sobre la destrucción de naciones, sino sobre la exposición y el colapso de instituciones que han operado bajo varios estándares a lo largo de la historia. Para dar un ejemplo, el Sanedrín, los fariseos y los saduceos ahora son conocidos como los sionistas políticos y hazarianos, las mismas personas o descendientes de las mismas personas bajo un nuevo nombre. Ven en los eventos actuales como parte de un proceso mayor de revelar tales estructuras ocultas y devolver la soberanía a la humanidad. Desde esa perspectiva, los eventos que se desarrollan no son el fin del mundo, sino el fin de una era antigua. La pregunta que se están haciendo muchos observadores en los tiempos modernos es que si Israel es verdaderamente el dominó final. Y la Alianza cree que lo es. Entonces estamos presentando el capítulo final de una profecía antigua que ha sido predicha en el conocimiento secreto. Esto es lo que la Alianza llama Operación Dominó Final. Informes de inteligencia recientes indican que una fractura creciente entre el liderazgo del gobierno de Estados Unidos y el actual gobierno de Israel está en aumento. Según analistas de la Alianza, se ha alcanzado un punto de inflexión crítico en el conflicto en curso que involucra al Líbano y el teatro más amplio de Medio Oriente. Fuentes dentro de este escenario han reportado que el vicepresidente J.D. Vance entregó una advertencia directa al liderazgo de Israel en nombre de la administración Trump. El mensaje fue simple: o desescalan el conflicto con Líbano y se alinean con la iniciativa de paz más amplia, o enfrentan consecuencias que podrían alterar fundamentalmente el panorama geopolítico de la región. Y eso significa que si no terminan el conflicto con Líbano, ustedes serán los siguientes. Al igual que tomaron el gobierno iraní corrupto y lo reemplazaron con liderazgo alineado con la alianza, harán lo mismo con Israel. Durante muchos años, los planificadores de la alianza anticiparon que este momento llegaría eventualmente, y esto explica por qué Q en 2016 dijo que guardarían a Israel para el final. Según modelos estratégicos de largo alcance, el desmantelamiento de estructuras de poder arraigadas en todo el mundo inevitablemente llevaría a una confrontación con los centros finales de influencia que habían permanecido aislados de reformas previas. Medio Oriente siempre fue identificado como uno de los centros operativos más sensibles debido a su significado religioso, geografía estratégica y rol histórico en los asuntos globales. Los analistas de la Alianza creen que el objetivo nunca estuvo dirigido contra el pueblo de Israel, sino contra lo que describen como un aparato político profundamente arraigado que comienza con Z, que se ha vuelto resistente a la reforma y cada vez más desconectado de los intereses de la paz y la estabilidad regional. Las evaluaciones internas sugirieron que si los canales diplomáticos fallaban, la alianza se vería forzada a acelerar planes de contingencia diseñados para reestructurar el Estado existente de Israel y reemplazarlo con uno nuevo, con un liderazgo alineado con los esfuerzos de reconciliación internacional. Las estrategias se refieren a esto como el dominó final, operación dominó final.
Durante décadas, los planificadores geopolíticos han entendido que cualquier intento de transformar el orden global sin abordar el conflicto israelí-libanés dejaría una falla importante capaz de reavivar guerras regionales más grandes. En consecuencia, la alianza vio la paz duradera en el Levante como un requisito previo para una estabilización global más amplia. La advertencia entregada por J. D. Vance representó más que un mensaje diplomático a Israel. Dentro de los círculos de la alianza, fue interpretada como una oportunidad final para un cumplimiento voluntario antes de que se consideraran medidas más duras. Muchos observadores creen que las profecías antiguas, los ciclos históricos y las realidades geopolíticas están convergiendo en un punto singular en el tiempo ahora mismo. Según la alianza, proyectan que Medio Oriente está entrando en la fase más consecuente de transformación en la historia humana. La probabilidad de una reestructuración política mayor dentro de esa región está ahora aumentando. Los planificadores de la alianza continúan monitoreando los desarrollos de cerca mientras la operación Dominó Final entra en su fase decisiva. Volviendo a por qué Trump fue encargado de mantener a sus enemigos más cerca. Los analistas de la alianza han mantenido durante mucho tiempo que el conflicto que moldeó la era moderna no fue un evento aislado, sino componentes de una lucha mayor entre bloques de poder transnacionales en competencia. Según registros de la alianza recientemente desclasificados, la nación-estado conocida hoy como Israel fue establecida originalmente décadas antes por la poderosa Casa de los Rothschild, una dinastía financiera cuya influencia se extendía a través de múltiples continentes. Públicamente Israel parecía ser una nación soberana independiente. Privadamente, las evaluaciones de inteligencia sugerían que operaba como un centro estratégico a través del cual los conflictos regionales podrían ser gestionados, prolongados y redirigidos. Durante generaciones, los observadores de la alianza creyeron que organizaciones extremistas como el ISIS, Al-Qaeda y todas estas, que operan a lo largo de la región de Medio Oriente, todas esas organizaciones que incluso el supuesto Estado de Israel ha estado combatiendo, fueron manipuladas sin saberlo por redes de inteligencia superpuestas vinculadas a varias facciones en competencia, todas controladas por el Mossad. Eso significa que el viejo régimen iraní estaba en connivencia con Bibi todo este tiempo. La inestabilidad resultante creó un ciclo de conflicto perpetuo que beneficiaba a grupos de intereses arraigados mientras impedía una paz duradera. Hubo una razón por la que la alianza tuvo que primero eliminar al gobierno iraní corrupto de desarrollar armas nucleares y quitarle su uranio. Necesitaban empezar allí primero porque si Irán, que era parte del tercer cataclismo social, iniciaba una tercera guerra, en el caso de que se desarrollara un arma nuclear, la usaría. Pero por supuesto, incluso si eso hubiera sucedido, los galácticos la habrían neutralizado inmediatamente. El colapso del régimen iraní marcó el primer gran punto de inflexión en el desmantelamiento de la red subterránea en Medio Oriente. Con la vieja amenaza iraní neutralizada, los planificadores de la alianza concluyeron que la atención se desplazaría inevitablemente hacia Israel mismo. Y eso es lo que está sucediendo ahora mismo. Anteriormente, el Vaticano, que era la cabeza de la serpiente, los jesuitos y el actual Estado de Israel era la cola de la serpiente. Por eso la alianza tuvo que empezar con la cabeza y luego avanzar hasta la cola. Los informes internos han argumentado que no podía emerger una paz duradera mientras las estructuras heredadas continuaran operando más allá de la rendición de cuentas democrática. Fuentes de inteligencia indicaron que grandes potencias globales, incluida la coalición oriental de Rusia y China, están señalando silenciosamente su apoyo a un proceso de reestructuración negociada diseñado para reducir las tensiones regionales mediante la eliminación del Estado corrupto de Israel moderno y el establecimiento de un nuevo marco de seguridad que garantice la paz eterna en Medio Oriente. Las proyecciones de la alianza sugieren que la fase venidera sería la primera generación genuina de reconciliación geopolítica en Medio Oriente como resultado de eliminar la actual red sionista hazariana. Los analistas de la alianza se refieren al movimiento simplemente como el dominó final. Según los archivos de la alianza, los historiadores han debatido la diferencia entre la gente, la cultura y la institución que los gobierna en el Israel moderno. Uno de los principios centrales de la doctrina de la alianza establece que ninguna nación debe ser jamás juzgada por las acciones de una élite gobernante.
A lo largo de la historia, las civilizaciones ordinarias se han encontrado frecuentemente viviendo bajo sistemas que nunca crearon ni controlaron. El Estado conocido como Israel había sido visto durante mucho tiempo por los analistas de la Alianza como uno de los últimos bastiones de la vieja guardia. Mientras que el pueblo de Israel representa y continúa representando diversos orígenes, culturas y creencias, no solo narigudos viven allí, hay musulmanes, cristianos, judíos, budistas. Es una mezcla de diferentes culturas, razas y creencias religiosas. La inteligencia de la alianza concluyó que una pequeña red de intereses políticos y financieros había consolidado gradualmente el poder a lo largo de muchas generaciones a través de operaciones de inteligencia conectadas a las agencias vía la red sionista. Según los registros de la Alianza, estas agencias de inteligencia sobrevivieron numerosas reformas globales porque dominaron el arte de aparecer indispensables, y cada vez que otros centros de poder colapsan, el liderazgo de Israel siempre se adaptaba, se remodelaba y se reposicionaba dentro del orden emergente. Durante décadas, los estrategas de la Alianza entendieron que confrontar directamente este sistema, el sionismo político, sería prematuro. La vieja guardia mantenía una extensa influencia política a través de la comunidad internacional mediante sus agencias de inteligencia, haciendo que cualquier desafío directo fuera tanto peligroso como potencialmente desestabilizador. Esta es la razón por la que Trump fue encargado de mantener a sus enemigos más cerca. En el evento de que mostrara que estaba a punto de eliminarlos, entonces por supuesto intentarían eliminarlo a él. Esto es lo que le sucedió a Lincoln, esto es lo que le sucedió a Kennedy. En lugar de controlar la cola, los últimos bastiones del Cabal, que es el actual Estado de Israel, de frente, la Alianza planeó primero debilitar su red más amplia que lo apoyaba, que era por supuesto el régimen iraní. Estaban todos en connivencia. Los monopolios financieros también fueron desmantelados en esa región y operaciones de inteligencia corruptas fueron expuestas. Las redes de influencia transnacionales gradualmente perdieron su capacidad para moldear eventos mundiales, y solo después de que estas cosas hubieran ocurrido, entonces la atención podría volverse hacia el centro final de poder, y esa es la razón por la que Israel fue guardado para el final. Dentro de este contexto se reveló que al presidente Trump se le asignó un rol único y simple, que la forma más efectiva de socavar cualquier enemigo o sistema adversario era mantenerlo cerca de ti y observarlo desde dentro. Que en el curso de los últimos 2 años, Trump ha hecho amistad con Bibi y fingido ser su amigo cercano hasta el punto en que algunos podcasters pensaron que Trump estaba bajo el control de Bibi, y ese no era el caso. Según los registros clasificados de la Alianza, el timing es todo. El timing es todo en la operación Carta Final, porque una acción prematura podría haber unido a la vieja guardia contra la Alianza y una acción demorada podría haber permitido que el sistema se recuperara. Por lo tanto, los planificadores esperaron hasta que las estructuras circundantes se hubieran debilitado. Primero tuvimos que eliminar a los tiranos de Irán antes de iniciar la fase final. Esta fase se conoció como Operación Último Dominó. Ahora, según más archivos, hay evidencia de que la Alianza ha estado monitoreando durante el curso de los últimos años que el Mossad aparentemente fue instrumental en influir en elecciones en otros países, y hay pruebas de eso. Hasta 2016, todos los representantes títeres del Deep State que han estado en el poder han estado en connivencia con eso. Se cree que en turbulencias geopolíticas recientes se ha reavivado preocupaciones entre analistas de la Alianza respecto a la posibilidad de que servicios de inteligencia extranjeros, como el Mossad, intenten influir en sistemas democráticos alrededor del mundo. Según esta revelación, el foco se centra en las redes encubiertas de interferencia electoral que operan a través de múltiples continentes. La última controversia surgió después de que el presidente colombiano, Petro, revelara que intereses israelíes habían interferido en el proceso electoral de Colombia tras una contenciosa elección presidencial. La acusación desencadenó un intenso debate entre observadores de inteligencia y comentaristas políticos a nivel mundial. En este escenario, los investigadores de la Alianza tratan la alegación como uno de varios indicadores que sugieren la existencia de una arquitectura de influencia transnacional más grande controlada por el moderno Estado de Israel. Se cree que esa elección en Colombia no fue la única que pegaron el pucherazo. Pero hay evidencia de que a lo largo de los últimos 60 años, desde el establecimiento del actual Estado de Israel,
Muchas elecciones democráticas tuvieron pucherazo. Según esta evaluación, elecciones en muchos países han tenido un pucherazo por el Mossad para moldear resultados favorables a sus intereses geopolíticos. Esto es lo que llamaron escalada de guerra de información. La confianza pública en las instituciones continúa declinando a medida que las acusaciones de pucherazos continúan. Los puestos de monitoreo de la alianza también han observado una tendencia creciente en retórica inflamatoria diseñada para influir en la opinión pública a través del miedo. Particularmente preocupante fue después de que circularan informes en línea afirmando que comentaristas israelíes sugirieron que América requeriría otra tragedia nacional antes de apreciar completamente el valor de su alianza con Israel. Se cree que periodistas israelíes ahora están diciendo que Estados Unidos necesita otro 11 de septiembre para darse cuenta de que Israel es su verdadero amigo. Los analistas de la alianza clasifican tal retórica como una guerra narrativa peligrosa, capaz de inflamar tensiones entre el gobierno estadounidense e Israel. Dentro de este escenario, la alianza concluye que las campañas de influencia modernas ya no dependen únicamente del poder militar. El campo de batalla se ha desplazado hacia la información, la percepción y la conciencia pública. Elecciones narrativas mediáticas, mercados financieros e incluso plataformas sociales se han convertido en el nuevo terreno de la competencia geopolítica. Por lo tanto, la alianza recomienda mayor transparencia en todas las elecciones a nivel mundial, no solo en Estados Unidos. Auditorías independientes de infraestructuras de votación, una protección más fuerte contra operaciones de influencia extranjera y una mayor conciencia pública de las tácticas de guerra de información y cooperación internacional contra la interferencia electoral encubierta independientemente del origen. En esta evaluación final, un analista de la alianza advirtió que la mayor amenaza para una república o un mundo libre puede no ser un solo servicio de inteligencia nacional o incluso una facción política, sino más bien la erosión de la confianza pública misma. En una era de guerra de información, la percepción puede volverse tan poderosa como la realidad, haciendo que la verdad sea el activo estratégico más valioso de todos. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.